Me quiero meter en los paraísos fiscales contigo, porque parece que cuando sale en prensa a todo el mundo esto le llama la atención. Me gustaría que explicaras, incluso de forma más coloquial, para el común de los mortales, en qué consiste esto de los paraísos fiscales, las estructuras offshore estas, ¿no? Las empresas fantasma. Cuéntanos un poco. Un paraíso fiscal es un país que, para atraer inversiones, ofrece la posibilidad de poder crear empresas donde se guarda mucho la privacidad de quiénes son las personas que están detrás de esa empresa, punto 1. Punto 2, donde se pagan muy pocos impuestos o prácticamente no se pagan impuestos. Y 3, donde es relativamente sencillo y flexible poder hacer transacciones bancarias. Eso sería el punto principal. ¿A quién le interesa un paraíso fiscal? El paraíso fiscal principalmente le interesa a alguien que tiene, o bien, punto número 1, mucho patrimonio y quiere pagar menos impuestos por ese patrimonio y por eso necesita más o menos tenerlo medio oculto. ¿Quién tiene gran patrimonio? Grandes empresarios, deportistas, Sí. Gente de muy, muy alto nivel. También nos podemos encontrar con políticos que no les corresponde tener un alto patrimonio, sin embargo sí lo tienen ahí depositado esas empresas con ese patrimonio, porque esa poca transparencia que pueda tener es lo que favorece que puedan tener cuentas bancarias, puedan tener propiedades y puedan tener empresas. Y al tener empresas, son esas empresas offshore que tú comentabas. Offshore no es otra cosa que fuera de mi territorio. Es decir, Claro. Yo vivo en España, si tengo una empresa creada, por ejemplo, en Panamá, eso ya es una empresa offshore. Entonces, esa empresa que yo la creo, y cuando la creo es una empresa que no tiene por qué tener actividad, es por eso que es una empresa pantalla, es una empresa que la voy a utilizar para que me pueda servir, que es la que va a emitir una serie de facturas falsas o facturas ficticias, o es la que se va a encargar de hacer las transferencias correspondientes. Esos paraísos fiscales no tienen un registro mercantil como los que podamos tener en la gran mayoría de los países de Europa. No existe ese control, por decirlo así. No existe ese control y esa legalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, por centrarnos en Panamá, lo sencillo es acudir a despachos de abogados que están especializados en crear este tipo de sociedades, que son las que van a ayudarte a crear, porque conocen cuáles son los instrumentos adecuados para poder crear esos instrumentos o esas empresas dentro de ese paraíso fiscal. En definitiva, es una forma de evadir impuestos. ¿Es una manera de evadir impuestos? Sí, es una manera de evadir impuestos. Si nos vamos desde el punto de vista negativo, es una manera de evadir impuestos. Si bien hay otro tipo de sociedades o personas que no lo hacen expresamente para evadir impuestos, sino sencillamente para pagar menos o para poder ocultar patrimonio. Pero sí, de algún modo es poder evadir los correspondientes impuestos que les correspondería si lo hicieran en su país. Así lo diría. ¿Qué te parece el éxodo este que estamos sufriendo ahora mismo? Sobre todo que parece que se ha puesto el foco en los youtubers, ¿no? ¿Qué te parece el éxodo este o personas jóvenes emprendedoras que como se están pagando muchos impuestos en nuestro país, deciden irse a Andorra, por ejemplo? O ahora mismo hay parece que otro éxodo hacia Portugal, ¿no? ¿Qué te parece esto? Bueno, es una... Quiero tu opinión personal. Sí. La pregunta personal es que puedo llegar a entenderlos. Los impuestos que se pagan en España son impuestos muy altos. Estamos hablando de youtubers que los ingresos que tienen son ingresos muy, muy altos y la ley les permite el poder vivir en otros países, siempre que sea cierto que estén viviendo en otros países. Sí, tienes que estar 6 meses, ¿no? Se supone. Y entiendo que están justificando y realmente están demostrando que están viviendo en esos países. Concretamente, Andorra es un país curioso porque a la gran mayoría de los detectives nos va a llegar en algún momento un tipo de investigación que desemboca en Andorra, o una empresa vinculada a una empresa que es la primera, ¿no?, con la que tenemos que empezar a investigar. Lo curioso es que es un país donde no existe información pública ni transparente de una empresa. Tú no puedes obtener las cuentas anuales de una empresa. No existe una página web donde tú puedas acceder a esa empresa, a esa página web de Andorra y consultar el nombre de una empresa y obtener un informe comercial o unas cuentas anuales de esa empresa. Eso no existe. Tienes que hacerlo, pues, a través de otros mecanismos, y lo más que recomendable es solicitar ayuda siempre a un detective privado, ¿no? De ahí de la zona. A nivel de Portugal, bueno, yo he hecho una consulta a nivel de ChatGPT especializado en esto, y lo cierto es que en Portugal
pues te ahorrarías miles de euros. Pero claro, te diría también lo mismo, el que se quiera ir a Portugal, a trabajar a Portugal para pagar menos impuestos, que demuestre realmente que está viviendo en Portugal y que se vaya y viva allí, ¿no? Quiero ir al año 2016, el bufete de abogados Mossack Fonseca. Se supone que es un bufete especializado, ¿no? Esto ocurre en Panamá, vamos a hablar de los papeles de Panamá, donde además muchas personalidades, creo que incluso estaba Messi, Almodóvar en España, Imanol Arias, estoy recordando algunos, aparecieron como implicados, incluso algún político, ¿no? A nivel internacional. ¿Qué ocurrió con esto de los papeles de Panamá? Bueno, no tanto como implicados, lo que ocurrió es que este despacho... Afectados, ¿no? Bueno, lo que se demostraba era este despacho de abogados especializado en ayudar a crear empresas. No hay tantas empresas en Panamá que estén dedicadas a ayudarte a fundar una empresa o a crear una empresa. Dentro de este despacho de abogados pues hay una fuga de información. La fuga de información son de millones de datos que aparecen, donde aparece información de personas de todo el mundo entero. Personas de todo el mundo entero que tenían empresas creadas en Panamá. Dentro de ese listado enorme de personas de todo el mundo entero, claro, antes hablábamos de quién crea una empresa en Panamá. Pues el común de los normales no crea una empresa en Panamá. Hay que tener mucho patrimonio para tener el interés de crear una empresa en Panamá. Entonces, como esa información deja de ser opaca para convertirse en pública y transparente, cualquier oyente que nos esté viendo ahora mismo, es muy sencillo poder acceder a los papeles de Panamá y ver por zonas y por países quiénes son las empresas y las personas que están detrás. Se puede consultar tanto por nombre como por nombre de empresa. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos con presidentes de gobierno, nos encontramos con presidentes de grandes empresas a nivel mundial, pero claro, también nos encontramos con deportistas de renombre y artistas de renombre, personas que tienen ese patrimonio tan importante. Eso es lo que ocurrió, que de algún modo hay una fuga de información que, claro, lo que menos quisieran ellos y nunca hubieran deseado las personas que estaban detrás es que esa información fuera pública. Claro. Además de quedar en evidencia y que muchos de ellos tuvieron que dar explicaciones de que hacía su empresa o su nombre figurando dentro de esos listados, hoy en día esos papeles de Panamá para el detective privado se ha convertido en una fuente de información imprescindible en todo lo relacionado con prevención de blanqueo de capitales. Es decir, una de las grandes fuentes de información o de esos listados o de fuentes que hay que consultar, una imprescindible es los papeles de Panamá. Pero hay otros países donde también hubo fugas, por ejemplo, como Suiza, por ejemplo. Tras ese escándalo, ¿crees que han mejorado su modus operandi y ahora actúan de otra manera? ¿Han cambiado las cosas? No han cambiado las cosas. Empiezan a cambiar las reglas del juego dentro del orden mundial. Y dentro de ese orden mundial hay organizaciones que exigen a esos paraísos fiscales que la información que tienen debe empezar a ser transparente. Claro. Y entonces dentro de esos países que quieren y no les queda otra que jugar dentro de ese orden mundial, por ejemplo Andorra, por ser uno de los países más cercanos que tenemos, está empezando a aceptar que tienen que ser transparentes. Claro. Y que tienen que de algún modo convivir con otra serie de países y formar parte de colectivos. Es que eso es lo que te iba a comentar, ¿qué formas, qué mecanismos tenemos para poder controlar esto? O más bien los gobiernos, ¿qué mecanismos tienen para poder controlar esto? Los gobiernos de tu propio país tienen pocos porque precisamente lo que venden estos paraísos fiscales son esos principios. Es el ocultar de algún modo, el proteger cuál es el nombre de esos administradores, accionistas o socios de las empresas. Una entidad bancaria no va a revelar quién es el titular de una cuenta bancaria, y luego hablábamos que es relativamente sencillo el poder ocultar patrimonio. Ellos lo que quieren es atraer a inversores y que personas lleguen a ese país para poder crear empresas. Entonces, algo que ellos venden como valor añadido dentro de ese país no les va a resultar sencillo el poder cambiar su mentalidad y volverse transparentes, ¿no? para entrar dentro de ese orden mundial, ¿no? Con esas reglas del juego.